El secreto de la Reina de Madrid. Un anuncio que conmocionó a la alta sociedad. Y la verdad, que nadie quería escuchar. ¿Alguna vez te has preguntado qué oscuros secretos se esconden detrás de las fachadas más impecables? En el corazón de Madrid, donde el lujo y la tradición se entrelazan como el hilo de un bordado real, una noche estaba destinada a grabar una verdad brutal en la memoria de todos. Imagina, el gran salón de una de las mansiones más imponentes del barrio de Salamanca, con sus techos artesonados, sus candelabros de cristal de Murano que bañan de luz dorada el suelo de mármol pulido, y el aroma embriagador de las rosas de Pitiminí, recién llegadas de una finca privada en Toledo, flotando en el aire. La élite de Madrid, desde la rancia aristocracia hasta los nuevos magnates tecnológicos, estaba allí. Y en el centro de todas las miradas, Charlotte Beaumont se preparaba para demoler, pieza a pieza, su propia vida. Charlotte Beaumont, la epítome de la gracia y la elegancia madrileña. La mujer que solían describir como etérea, deslizándose con la confianza de una reina entre los presentes. Todos los ojos la seguían mientras se disponía a hacer un anuncio que lo cambiaría todo. La familia Beaumont al completo, junto con una pléyade de influyentes figuras, cuyas fotos adornaban a menudo las páginas de la revista. «¡Hola!», detuvieron sus conversaciones a mitad de frase. Nadie sabía que el mundo de Charlotte llevaba meses desmoronándose en silencio. Nadie sospechaba que, entre el tintineo de las copas de cristal y los susurros de anticipación, ella soltaría una bomba. El fin de su matrimonio con el multimillonario Donovan Beaumont, el rey Midas de la tecnología española. Charlotte, nacida Charlotte Valdez Fairchild, era hija única de dos influyentes filántropos del norte de España, George y Lucinda Valdez Fairchild. Habían amasado una fortuna invirtiendo en energías renovables mucho antes de que el resto del mundo se percatara de su potencial. Así, Charlotte creció entre mansiones cubiertas de hiedra en las afueras de San Sebastián, exclusivos internados en Suiza y veraneos en la Costa Azul. Cultivó un profundo aprecio por las artes, defendió con pasión causas medioambientales y desarrolló una aguda intuición para leer las intenciones de las personas. A los 21 años, en una gala benéfica organizada por sus padres en el Casino de Madrid, Charlotte conoció a Donovan Beaumont. Él ya estaba abriéndose camino en el vertiginoso mundo tecnológico, un joven brillante y ambicioso que había desarrollado una plataforma de software revolucionaria. Alto, impecablemente vestido y rebosante de confianza, Donovan hacía que todos en la sala se sintieran el centro de su atención. Sus ojos brillaban intensamente cada vez que hablaba de sus planes futuros, y la intensidad de su visión encendió algo en Charlotte aquella noche. ¿Te imaginas la escena? Bailaron bajo los deslumbrantes candelabros, compartieron risas por innumerables canapés de miquit y se enfrascaron en profundas conversaciones hasta bien entrada la madrugada. Su noviazgo floreció rápidamente. Los padres de Charlotte reconocieron el potencial de Donovan y admiraron su perseverancia. Algunos susurraban que Donovan provenía de un origen modesto, criado por una madre soltera en un pequeño piso del barrio de Carabanchel, siempre luchando por salir adelante. Pero eso solo alimentó su ambición. Él no quería simplemente tener éxito. Quería transformar industrias enteras. Poco después de su primer encuentro, la startup de Donovan, Infinitec, consiguió una serie de acuerdos monumentales. El capital de riesgo se volcó en su empresa, catapultándolo de niño prodigio emprendedor a una maravilla a los ojos de los financieros más influyentes.
Nombres como Amancio Ortega y Ana Botín se susurraban a su alrededor, elogiando su espíritu innovador. En 2 años, Charlotte y Donovan se casaron en una suntuosa ceremonia en la finca Valdez Fairchild. Rosas de un prestigioso proveedor británico decoraron los jardines. La novia lució un vestido hecho a medida por un renombrado diseñador francés, y asistieron los nombres más relevantes de la alta sociedad española, incluida la reina Sofía y el icono filantrópico Antonio Banderas. Fue un evento cubierto por las principales revistas del país, cada una aclamando a la pareja como el nuevo dúo de poder en tecnología y filantropía. Pero bajo el brillo y el glamour, el matrimonio ocultaba una corriente más oscura. El encanto de Donovan era innegable, pero también lo era su ardiente deseo de éxito y reconocimiento. Una sed insaciable que lo empujaba a trabajar jornadas de 15 horas, viajar sin descanso y asumir riesgos en todas sus formas. Él le confió a Charlotte al principio que quería ser el nombre más grande en tecnología, eclipsando a cualquiera que lo hubiera precedido. Al principio, Charlotte admiraba esta ambición imparable. Creía que allanaría el camino para los proyectos filantrópicos que ambos soñaban apoyar. Desde programas educativos globales hasta reformas ambientales ambiciosas, a medida que la estrella de Donovan ascendía, también lo hacía la fortaleza que construían a su alrededor. Su patrimonio neto combinado se disparó a miles de millones, y con ello llegó un séquito de asesores, personal, guardaespaldas y aduladores. Era difícil discernir qué nuevos conocidos eran amigos genuinos y cuáles estaban escalando los peldaños de la influencia de Donovan. Sin embargo, en esos primeros años de matrimonio, Charlotte y Donovan permanecieron unidos. Al menos durante los fugaces momentos en que Donovan no viajaba por trabajo. La mansión Beaumont, situada en el corazón de una finca privada en La Moraleja, se convirtió en un castillo de cristal diseñado por un famoso arquitecto. La estructura era una fascinante mezcla de fachadas modernas de cristal y pilares de piedra clásicos. Era una obra maestra arquitectónica que aparecía con frecuencia en revistas de estilo de vida. Desde fuera, la gente veía una fortaleza impenetrable de riqueza y estilo. Pero Charlotte la conocía como un lugar donde a menudo vagaba sola. Cuando Donovan se marchaba, ella llenaba sus días con proyectos filantrópicos, uniendo escuelas locales con programas de arte, organizando cenas suntuosas para iniciativas contra el cambio climático y defendiendo la concienciación sobre la salud mental. Se convirtió en una figura querida en los círculos benéficos. Su calidez, inteligencia y voluntad de colaborar la hicieron querer por muchos. Sin embargo, algo faltaba. La ambición de Donovan pasó de imparable a corrosiva. Pasaba más noches en la Silicon Valley española, en Valencia, y luego volaba a Europa para cerrar nuevos acuerdos. Las fugaces cenas románticas que solían compartir se convirtieron en actualizaciones por correo electrónico o rápidas llamadas telefónicas. Incluso cuando Donovan estaba físicamente presente, su mente solía estar ligada a la próxima gran presentación o reunión de inversores. Charlotte se encontró viviendo en un estado perpetuo de anhelo. Ella intentó comunicárselo, pero Donovan, siempre el solucionador de problemas, interpretó sus preocupaciones como un problema a tachar de una lista en lugar de un grito de intimidad emocional. Con el tiempo, cambios sutiles comenzaron a erosionar la fe de Charlotte en su unión. Captó atisbos de un comportamiento desconcertante. Momentos en que Donovan
bajaba discretamente la voz para atender llamadas, o cuando una cena con colegas de repente parecía incluir a demasiadas asociadas. Sin embargo, durante muchos años, el miedo a que algo nefasto estuviera sucediendo permaneció como una ansiedad tácita y persistente en el fondo de su mente. Después de todo, Donovan no era solo su marido, era el padre de sus 2 hijos, Jasper y Natalie, y los medios lo adoraban. Era el visionario, un magnate de los negocios que daba discursos convincentes en conferencias globales, proclamando cómo el futuro de la tecnología podría salvar el planeta. Pero toda fachada perfecta finalmente se resquebraja. Verano llegó a La Moraleja con brisas cálidas y un aroma a lilas en flor que flotaba en el aire. Charlotte estaba preparando a la familia para unas vacaciones en el lago de Sanabria, una tradición que ella y Donovan habían iniciado unos años atrás como una forma de reconectar. Sintió una chispa de esperanza de que este viaje podría acercarlos. Sin embargo, el horario de Donovan había cambiado en el último minuto. Afirmó que había surgido una reunión crucial con un nuevo inversor de Milán, así que volaría por separado y se reuniría con ellos allí. En el pasado, Charlotte podría haber aceptado tal cambio con mínima sospecha. Pero ahora, una voz persistente en su cabeza cuestionaba cada desviación del plan. Esa voz se hizo más fuerte cuando Charlotte tropezó con el teléfono de Donovan, zumbando sin atención en su estudio. El dispositivo solía estar bloqueado con seguridad biométrica, pero en ese momento estaba abierto, mostrando un mensaje de un remitente desconocido. «Te echo de menos. No puedo esperar a verte de nuevo». Su corazón se aceleró mientras leía las palabras. No tenía pruebas de quién podría ser pero fue suficiente para que se le pusiera la piel de gallina. Una sensación de pavor le revolvió el estómago. Dejó el teléfono, como si estuviera ardiendo, y se alejó, la adrenalina corriendo por sus venas. En los días siguientes, notó señales adicionales. Donovan desaparecía durante horas, cuando se suponía que debían trabajar juntos desde casa, o recibía un mensaje en medio de una conversación y cambiaba abruptamente de tema. Distanciándose, Charlotte, dividida entre confrontarlo directamente y preservar el poco sentido de normalidad que le quedaba, comenzó a sentirse como una intrusa en su propio matrimonio. Una noche, mientras organizaba una cena benéfica, Charlotte intercambió miradas con una vieja amiga, Simone Kaufman, quien era consciente del peaje que la ausencia de Donovan estaba cobrando en ella. Simone le lanzó una mirada de simpatía desde el otro lado de la mesa, mientras Donovan deleitaba a otros invitados con historias de sus últimos triunfos comerciales. Para el oído inexperto, todo lo que decía sonaba glorioso y revolucionario, pero Charlotte podía detectar un tono hueco en sus palabras. El Donovan, del que se enamoró alguna vez, priorizó la conexión humana profunda. El hombre que ahora estaba sentado frente a ella se sentía más como un holograma carismático actuando para una audiencia. Después de la cena, Simone se acercó a Charlotte en el gran vestíbulo iluminado por los candelabros. «Te ves tan agotada», dijo Simone suavemente, colocando una mano en el brazo de Charlotte. «Quizás es hora de que te alejes de todo esto, aunque sea brevemente. Te mereces un descanso». Charlotte logró una sonrisa educada. «Gracias por preocuparte». «¿En serio? Solo necesito un poco de aire fresco». Antes de que Simone pudiera protestar, Charlotte se excusó y salió al jardín. Bajo la luz de la luna, el aire era más fresco y el aroma del jazmín nocturno ayudó a calmar sus nervios.
Miles de pensamientos contradictorios corrían por su mente. ¿Podría estar malinterpretando los mensajes en el teléfono de Donovan? ¿Podría ser un inversor o un colega usando un tono coqueto? Charlotte se aferró a cada pequeña posibilidad, desesperada por convencerse de que su sospecha era solo una manifestación de soledad. Pero Charlotte no era tonta. Podía reconocer la diferencia entre la formalidad corporativa y el secreto íntimo. A pesar de sus dudas, siguió adelante, mitad negación. Luego, todo cambió 2 semanas después, cuando Charlotte recibió un correo electrónico anónimo. Decía: Donovan ha estado viendo a alguien más durante meses. Revisa su itinerario para su viaje de negocios a Milán. Un archivo adjunto era una sola fotografía. Donovan saliendo de un coche de lujo en Barcelona, con el brazo alrededor de una esbelta mujer rubia de 20 y tantos años. La expresión en el rostro de Donovan no era platónica. Charlotte sintió un nudo en el corazón mientras examinaba la foto una y otra vez. Su primera reacción fue confrontarlo de inmediato, pero Donovan estaba fuera, casualmente, o quizás no, en otro viaje de negocios. Intentó llamarlo a su teléfono, pero fue directamente al buzón de voz. Consideró llamar a su asistente, Bethany, pero se dio cuenta de que quería respuestas del propio Donovan, no una explicación cuidadosamente orquestada. La angustia le revolvió el estómago, pero una parte tranquila de su mente le instó a la moderación. Necesitaba estar segura, tener algo más que una fotografía y un correo electrónico anónimo. Los días siguientes convirtieron a Charlotte en una especie de detective. Entrevistó discretamente al chófer de Donovan, un empleado leal que había estado con la familia durante años. Él confirmó que Donovan había hecho varios desvíos no planificados a una lujosa casa adosada en el barrio de Salamanca. Cada vez insistía en que el chófer esperara en la esquina para evitar ser detectado. Charlotte también encontró un recibo de un hotel boutique en San Sebastián, un lugar que Donovan una vez afirmó detestar por su falta de privacidad. Sin embargo, el recibo era para una suite romántica con champán y servicio de spa en la habitación. Poco a poco, cada sospecha se agudizó hasta convertirse en realidad. No fue solo la traición lo que sacudió a Charlotte. Fue la traición del hombre que le prometió una sociedad de por vida construida sobre la confianza y la honestidad, el padre de sus hijos, el visionario filantrópico que le contó al mundo sobre el liderazgo ético y la integridad moral. Se sintió furiosa y humillada, pero sobre todo, sintió una desolación a una escala que nunca había imaginado. Lo que Charlotte no esperaba era lo rápido que los acontecimientos se saldrían de su control. Decidida a confrontar a Donovan en privado, esperó hasta que él debía regresar de otra reunión crucial, esta vez en Londres. Planeó que se reuniera con ella en la mansión Beaumont para una discusión tranquila antes de la reunión familiar anual de los Beaumont, un gran evento que reunía a la familia extendida durante un fin de semana. Cada año, los padres, hermanos, tías, tíos, primos e incluso primos segundos de Donovan se reunían de todas partes del mundo en la mansión. Celebrarían barbacoas, subastas filantrópicas y brindis sinceros sobre la unidad y el legado. Sin embargo, el vuelo de Donovan llegó tarde, y para cuando llegó a la finca, todo el clan ya estaba presente. La mansión rebosaba de risas, copas tintineantes y un animado parloteo que resonaba por los pasillos. Donovan entró luciendo un elegante traje azul marino, con un aire de triunfo agotado.
Saludó a varios parientes mientras Charlotte estaba al pie de la imponente escalera, con el corazón latiendo con anticipación. Todavía estaba decidiendo si arrastrarlo a un lado de inmediato o esperar hasta que terminaran las festividades. Pero el destino tenía otros planes. Como si fuera orquestado por algún designio cósmico, el teléfono de Donovan se le resbaló del bolsillo mientras abrazaba a su madre, cayendo boca abajo sobre el suelo de mármol. Un jadeo audible resonó por el vestíbulo. Uno de los primos adolescentes lo recogió y se lo devolvió. Pero no antes de que la pantalla se iluminara con un mensaje de Alyssa, el mismo nombre que Charlotte había visto en múltiples pistas. «Lo hiciste genial, cariño. No puedo esperar a verte la próxima semana», decía el texto. Donovan torpemente el teléfono. Sus mejillas enrojecieron. Intentó disimularlo con una risa forzada, pero los ojos de varios rincones del vestíbulo se detuvieron en el intercambio. Algunos parientes parecían perplejos, otros desviaron cortésmente la mirada. Solo Charlotte notó que debajo del pulcro exterior de Donovan, el pánico brillaba en sus ojos. Se excusó para deslizarse en su estudio, presumiblemente para recomponerse. Charlotte lo siguió, su ira alimentando sus pasos. Una vez dentro, cerró la pesada puerta de caoba detrás de ella. El estudio estaba forrado con estanterías que contenían raras primeras ediciones, muchas de ellas regalos de amigos filántropos. Donovan la encaró, con una expresión tensa en el rostro. «¿Qué quieres que diga?», dijo finalmente, su voz inestable. Charlotte lo miró, la tristeza y la furia retorciéndose en su pecho. «Quiero que me digas la verdad. ¿Quién es ella?». Él tragó saliva con dificultad, mirando la puerta como para asegurarse de que estaban solos. Luego, como si alguna presa se hubiera roto, comenzó a hablar, sin negar nada y explicando todo. Su nombre era Alyssa Madison, una consultora financiera que se había enredado con Donovan después de una serie de reuniones nocturnas. Donovan insistió en que comenzó inocentemente, que ella era simplemente una mente brillante que lo ayudó a expandir el alcance global de Infinitec. Luego, las líneas se borraron, dijo. El estrés, la ambición y el glamour del éxito se unieron en una mezcla tóxica. Antes de que se diera cuenta, había cruzado límites morales. Aunque Charlotte podía ver a Donovan temblando, encontró poco espacio para la empatía. Su confesión no curó las heridas, echó sal sobre ellas. Cada nuevo detalle se sentía como una traición 10 veces mayor. Sin embargo, se obligó a mantenerse erguida y mantener la compostura, aunque solo fuera por un momento. La cena familiar anual estaba a punto de comenzar en el gran salón. Los camareros se afanaban, preparando las largas mesas elaboradamente decoradas, puliendo la cubertería de plata y asegurándose de que los vinos añejos estuvieran a la temperatura perfecta. Afuera, los niños corrían y jugaban bajo la atenta mirada de las niñeras. Tíos y primos se reunían en la terraza, enfrascados en animados debates sobre negocios, deportes y proyectos filantrópicos. Normalmente, Charlotte habría sido la anfitriona amable. Esta vez, se sentía como una actriz en una tragedia a punto de alcanzar su clímax. En lugar de retrasar, Charlotte decidió confrontar a Donovan públicamente. No fue un acto de venganza, sino una necesidad de que la verdad saliera a la luz. Había pasado meses lidiando con la soledad, la desolación y la sospecha. Continuar con las cortesías rompería su espíritu de forma irreparable. Razonó que el affair de Donovan no era solo una traición personal,
sino también una mentira. Él estaba viviendo entre los mismos parientes que lo adoraban. Así que mientras la familia se reunía para cenar, Charlotte hizo una señal discretamente al mayordomo principal para que retuviera el primer plato. Golpeó su copa de vino de cristal con una cuchara, un suave tintineo que rápidamente captó la atención de todos. Las conversaciones cesaron y todas las cabezas se volvieron hacia ella. Donovan le lanzó una mirada de miedo desde el otro lado de la habitación. El pulso de Charlotte se aceleró, pero por fuera parecía tranquila. Regia. «Buenas noches a todos», comenzó. Su voz portaba la tranquila autoridad de una persona que nunca ha necesitado elevar su tono para ser escuchada. Sé que todos volaron desde diferentes rincones del mundo para estar aquí esta noche. Les estoy agradecida por su presencia, más de lo que imaginan. Murmullos de aprobación y curiosidad se extendieron entre la multitud. El padre de Donovan, Arthur Beaumont, la observó intensamente, y su madre, Camille, parecía perpleja pero intrigada. Los primos más jóvenes se quedaron en silencio, sintiendo que algo más grande estaba en juego. Charlotte continuó. Esta noche estaba destinada a ser una celebración de la familia, la unidad y los recuerdos colectivos que nos unen. Desafortunadamente, hay algo pesado en mi corazón que ya no puedo ocultar. Hizo una pausa, respirando profundamente. Donovan y yo, bueno, digamos que nuestro matrimonio no es la imagen perfecta que podrían imaginar. De hecho, he decidido que lo dejaré. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Jadeos, susurros y el tintineo de la cubertería resonaron como una sinfonía discordante. Donovan se puso rígido. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del respaldo de la silla que sostenía. Abrió la boca para hablar, pero Charlotte levantó una mano para indicar que aún no había terminado. Hago este anuncio con el más profundo arrepentimiento, pero también con honestidad. Donovan se ha desviado. Su voz se volvió inestable, aunque invocó cada gramo de gracia para mantener sus emociones bajo control. No puedo, en buena conciencia, permanecer en silencio y fingir lo contrario. Esta es mi elección, y creo que es la correcta. Una lágrima se deslizó por su mejilla. La limpió suavemente y miró el mar de rostros sorprendidos. Primos lejanos, tíos, tías, los padres de Donovan y sus propios dos hijos que miraban desde el otro lado de la mesa con confusión y miedo. A Charlotte se le rompió el corazón por ellos, pero continuó. «Necesito que todos entiendan», dijo, su voz ahogándose ligeramente, «que lo he intentado durante años para mantener la familia que construimos, para apoyar a Donovan a través de su éxito y sus luchas. Pero hay un límite a la cantidad de engaño que un corazón puede soportar. Lo siento si esto arruina su noche». La voz de Donovan cortó el aire, temblorosa, pero enérgica. «Charlotte, por favor, podemos hablar de esto en privado. No es necesario hacerlo aquí, delante de todos». Una única ola de tensión recorrió la multitud. Charlotte se irguió, mirando a Donovan, con los ojos llenos de desolación, pero inquebrantable en su resolución. «Te rogué que hablaras en privado, Donovan. Durante meses me acerqué, esperando que te abrieras sobre lo que nos estaba pasando. Me cerraste la puerta, así que ahora he terminado de llamar a una puerta que no se abre». Un murmullo de sorpresa y simpatía se extendió por el salón. Arthur Beaumont se frotó la sien con incredulidad. Camille se llevó una mano temblorosa a la boca. Los hermanos de Donovan intercambiaron miradas atónitas. Simone Kaufman
que había acudido como amiga de la familia, estaba de pie al fondo, con lágrimas en los ojos. Fue un momento que dividiría para siempre el antes y el después de la vida de Charlotte. En un solo acto decisivo, había destrozado el velo de ilusiones que cubría su imagen pública. Donovan parecía un hombre acorralado por las consecuencias de sus propias acciones, su tez pálida, su postura antes confiada vacilante. En el período inmediatamente posterior, el gran salón parecía una cámara de ecos. Una ráfaga de reacciones superpuestas se extendió entre los invitados. Algunos parientes corrieron hacia Charlotte, con los brazos extendidos, ofreciendo consuelo. Otros rodearon a Donovan, exigiendo una explicación. El personal se mantuvo torpemente a un lado, sin saber si seguir sirviendo o retirarse del campo de batalla emocional. Charlotte, sintiéndose mareada por la adrenalina, asintió al mayordomo principal, quien entendió silenciosamente que era mejor servir la cena en ambientes más pequeños y separados para cualquiera que aún deseara comer. La gran comida familiar que habían planeado no se llevaría a cabo. Se dio la vuelta, buscando a sus hijos, Jasper y Natalie. Habían estado jugando en el pasillo adyacente momentos antes de su anuncio, pero ahora los vio en la entrada del salón, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Mamá», se aventuró Jasper, dando un paso adelante. El niño de 12 años era alto para su edad, y sus ojos iban y venían entre Charlotte y Donovan. Natalie, de solo 8 años, se aferraba al brazo de Jasper, al borde de las lágrimas. Charlotte se arrodilló a su altura, ignorando el remolino de caos adulto detrás de ella. «Cariño», dijo suavemente, «siento mucho que hayáis tenido que escuchar eso. Vuestro padre y yo os queremos mucho. Eso nunca cambiará». Abrió los brazos, y ambos se inclinaron en su abrazo, con la confusión grabada en sus pequeños rostros. Donovan se acercó, pálido. Intentó acercarse a ellos, pero Jasper se tensó instintivamente, y Natalie se acercó más a Charlotte. La expresión de Donovan se descompuso al verlo, pero retrocedió como si fuera consciente de que era la causa de su miedo. A unos metros de distancia, la madre de Donovan, Camille, observaba la desgarradora escena, con lágrimas brillando en sus ojos. Flotaba cerca de ellos, queriendo ayudar, pero insegura de cómo. Finalmente, dio un paso adelante y le dio una palmada en el hombro a Charlotte. «Querida, ¿hay algo que pueda hacer?» Charlotte levantó la vista. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. «Ahora mismo, solo necesito espacio. Lo siento. Sé que esto también es difícil para ti». Camila sintió, tragando su propio dolor. Fue un momento complicado para ella. Amaba a su hijo incondicionalmente, pero también había llegado a admirar y querer a Charlotte como la hija que nunca tuvo. En otra esquina, Arthur Beaumont había acorralado a Donovan, su voz baja y urgente. Arthur era una presencia imponente, un CEO jubilado que nunca había dudado en dar a conocer sus opiniones. Por su expresión severa, estaba claro que la conversación era todo menos agradable. Más tarde esa noche, una vez que la mayoría de la familia se había dispersado a diferentes salas de la mansión o se había retirado a hoteles cercanos, Charlotte se encontró en la quietud de la pequeña biblioteca privada de la mansión. Esta era una de sus habitaciones favoritas. Estantes de cerezo oscuro, forrados con literatura de todas las épocas. Una lujosa silla de lectura cerca de una chimenea ornamentada y una gran ventana que daba a los extensos jardines. Se hundió en la silla,
exhausta y con el corazón roto. Los recuerdos la invadieron como un maremoto. Recordó los primeros días de su relación con Donovan, cómo hablaba apasionadamente de unir comunidades globales a través de la tecnología, cómo fueron voluntarios en comedores sociales juntos cuando Infinitec estaba en sus inicios, cómo una vez pasaron una noche espontánea bailando en el Parque del Retiro al son de un violinista callejero al azar, solo porque se sentía mágico. En un recuerdo, se vio a sí misma después de haber perdido a una querida amiga de la universidad por una enfermedad inesperada. Había estado inconsolable, pero Donovan llegó a su puerta con comida de su lugar tailandés favorito, un CD casero de relajante música de piano y brazos listos para abrazarla a través de su dolor. Solían comunicarse sin esfuerzo, como si sus almas estuvieran en constante conversación. ¿Cuándo había cambiado eso? No podía precisar el momento exacto, pero probablemente fue cuando la estrella de Donovan se elevó demasiado cerca del sol. Sus proyectos filantrópicos estaban destinados a mantenerlos unidos. Cofundaron la iniciativa Bowman Fairchild para apoyar a jóvenes desfavorecidos en naciones en desarrollo, incluso viajando a aldeas remotas en África y el sudeste asiático. Fotografías de esos viajes, que capturaban sus sonrisas sudorosas y corazones esperanzados, adornaban las paredes de la biblioteca. Sin embargo, a medida que el imperio de Donovan crecía, también lo hacían las exigencias de su tiempo y atención. La señal más simple de que algo andaba mal había sido su falta de disponibilidad emocional. Ya no preguntaba sobre el día de Charlotte o sus objetivos. Todo estaba eclipsado por conversaciones sobre OPV, adquisiciones, lanzamientos de productos. Frotándose las sienes, Charlotte sintió las lágrimas. Se había estado conteniendo todo el día. Se había esforzado tanto por mantener el matrimonio, especialmente por los niños. Pero en el momento en que descubrió pruebas irrefutables del affair de Donovan, quedó claro que ella había sido la única que luchaba por preservarlo. Por el pasillo, en una suite de invitados más pequeña, Donovan caminaba de un lado a otro. Su corbata estaba desatada y la chaqueta de su traje yacía arrugada en una silla. Parecía un hombre que acababa de vislumbrar la magnitud de lo que estaba a punto de perder. Horas antes, era el magnate tecnológico multimillonario que podía deslumbrar una habitación con su encanto. Ahora la familia que decía apreciar estaba al borde del colapso debido a su imprudencia. Miró las notificaciones de mensajes en su teléfono de Alisa. La culpa lo carcomía. Llegaron más mensajes, algunos de apoyo, otros exigiendo saber por qué no respondía. Arrojó el dispositivo sobre la cama, sin querer enfrentar la prueba de su infidelidad. Las palabras de su padre aún resonaban en su mente. «Eres un tonto, Donovan. Tu madre y yo te criamos para que valoraras la lealtad y la familia. No construí un legado para que lo mancharas de esta manera». Donovan había intentado defenderse, pero cada excusa se desmoronaba bajo el peso de su propia culpa. Se dio cuenta de lo frágil que era su imagen pública, meticulosamente cuidada. Más importante aún, se dio cuenta de lo gravemente que había herido a Charlotte, una mujer que alguna vez creyó que era su pareja perfecta, que lo había apoyado más que nadie. Un suave golpe sonó en la puerta. La abrió para encontrarse con su hermana, Verónica Beaumont, una de las pocas personas de la familia que siempre decía lo que pensaba. Era 3 años mayor, con el mismo cabello oscuro y la misma presencia imponente que Donovan, aunque había elegido un camino más privado.
trabajando como psicóloga clínica. Entró en la habitación, cruzándose de brazos. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz llena de un tono de decepción que dolía más que cualquier insulto. Donovan se hundió en el borde de la cama, enterrando su rostro entre las manos. «No lo sé. Simplemente me equivoqué gravemente». Verónica se paró frente a él. «Esto no es solo un pequeño error. Traicionaste a Charlotte de la peor manera posible y estás arriesgando perder el respeto de tus hijos. ¿Estás realmente dispuesto a seguir adelante con un divorcio?» Donovan levantó la vista, la desesperación brillando en sus ojos. «No, no quiero perderla. Nunca quise que esto se saliera de control. Soy un idiota. Alyssa fue un error que dejé pasar demasiado tiempo. Simplemente…» Se interrumpió. El aliento se le atragantó en la garganta. Las facciones de Verónica se suavizaron. Se sentó junto a su hermano, su mano descansando ligeramente en su espalda. «Es hora de averiguar qué es lo más importante, Don. Eres brillante haciendo tratos, forjando asociaciones globales, pero parece que has olvidado cómo cultivar la asociación que debería importar más que cualquier acuerdo comercial: tu matrimonio». Él asintió, con lágrimas en los ojos. Verónica nunca lo había visto llorar, y verlo le rompió el corazón. Este era un hombre que había escalado las cimas más altas del éxito solo para encontrarse destrozado por sus propias decisiones egoístas. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, como si buscara una solución inmediata. Verónica suspiró. «Habla con Charlotte, y me refiero a hablar de verdad con ella. Discúlpate, pero no esperes un perdón instantáneo. Necesitas demostrar con acciones, no con palabras, que estás dispuesto a cambiar. Y si ella todavía quiere el divorcio, respeta esa elección». Él asintió, tragando con dificultad. Era una píldora amarga considerar que quizás no tendría la oportunidad de arreglar lo que había roto. Pero resolvió intentarlo. A la mañana siguiente, las tensiones aún cubrían la mansión. La mitad de la familia extendida decidió irse temprano, no queriendo verse envuelta en el drama. Otros se quedaron, con la esperanza de apoyar a Charlotte o a Donovan de alguna manera. Jasper y Natalie fueron llevados a la casa de un primo cercano para protegerlos de la continua agitación, dejando la mansión inquietantemente silenciosa. En un movimiento que no sorprendió a nadie, Alyssa intentó contactar a Donovan repetidamente, exigiendo saber qué estaba pasando. Donovan ignoró sus llamadas. No tenía idea de cómo enfrentarla, o si tenía alguna intención de continuar su relación. A decir verdad, él conocía la respuesta en el fondo. Alyssa no era con quien quería pasar su vida. Había sido una diversión, una elección destructiva y egoísta que ahora amenazaba con desmantelar todo lo que él más quería. Alrededor del mediodía, Donovan finalmente reunió el coraje para llamar a la puerta del dormitorio de Charlotte. Ella se había mudado a una suite separada la noche anterior, una clara señal de su intención de distanciarse. Escuchó su voz concediendo permiso para entrar. Con el corazón latiéndole con fuerza, entró. Charlotte estaba de pie junto a la ventana, vestida con una sencilla blusa blanca y pantalones casuales. Tenía el porte de alguien que no había dormido, sus ojos enrojecidos y su rostro pálido. Sin embargo, mantenía una tranquila dignidad que le recordó a Donovan a la mujer de la que se enamoró hace tantos años. «Lo siento», comenzó, con la voz temblorosa. La gravedad de esas palabras flotó en el aire, resonando en las impolutas paredes. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas. Siento haber mentido, por traicionarte,
por todo el dolor que he causado. Charlotte permaneció inmóvil, su mirada fija en la extensa finca exterior. «Deberías haber pensado en eso antes», respondió, su voz hueca. «Estoy más allá de las disculpas ahora mismo. Solo quiero planificar cómo vamos a seguir adelante por el bien de los niños». El aliento de Donovan se atascó. «Me merezco eso. Pero antes de que hablemos de cualquier otra cosa, necesito que sepas que mi affair con Alyssa ha terminado». Charlotte se volvió para mirarlo, las lágrimas brillando en sus ojos. «¿Terminó porque te atraparon? ¿O terminó porque te diste cuenta de que estaba mal?» La pregunta le hirió profundamente. Donovan cerró los ojos, la culpa retorciéndose en su pecho. «Fui egoísta y estúpido. Me dejé llevar por la emoción, la excitación, la atención. Quizás fue una crisis de la mediana edad, como quieras llamarlo, pero estuvo mal. Y ahora, al ver todo lo que arriesgo perder, entiendo lo insignificante que fue comparado con nuestra familia». Charlotte dejó escapar un aliento tembloroso. «Solía creer que nunca podrías hacer algo así. Supongo que fui ingenua, o quizás simplemente ciega por el amor». Hizo una pausa, sus ojos escudriñando su rostro. «Voy a solicitar el divorcio. Necesito que entiendas eso». Las lágrimas de Donovan finalmente se desbordaron. Se quedó en silencio por un momento, los hombros caídos como si el peso del mundo entero lo oprimiera. «Entiendo», susurró. «Si eso es realmente lo que quieres, no te pelearé, pero necesito que sepas que haré cualquier cosa por una segunda oportunidad». Ella apartó la mirada, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. «No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti», admitió. «Durante todos estos años creí en tu integridad, en tu sentido del bien y del mal, y saber que pudiste hacer. Todos estos años creí en tu integridad, en tu sentido del bien y del mal, y saber que pudiste hacer esto, mantener mentiras durante tantos meses, es más de lo que puedo soportar». Donovan asintió, intentando tragar el nudo en su garganta. «Respetaré tu decisión, sea cual sea. Cooperaré con lo que decidas. Pero por favor, Charlotte, si existe aunque sea una mínima posibilidad de que algún día puedas perdonarme, prometo trabajar incansablemente para demostrar que soy digno de ello». El rostro de Charlotte mostró un destello de compasión, una chispa del amor que una vez compartieron, a pesar de todo lo ocurrido. Pero su determinación seguía firme. «Necesito que te vayas», dijo suavemente. «Quiero tener tiempo a solas para pensar. Los niños volverán más tarde, y necesito encontrar una manera de explicarles todo esto». Sin protestar más, Donovan salió de la casa. Sabía que cualquier intento de manipular sus emociones solo profundizaría su desconfianza. Y aunque cada fibra de su cuerpo deseaba abrazarla, suplicarle que no finalizara el divorcio, reconocía la ironía de la situación. El empresario talentoso, el hombre que siempre encontraba soluciones y superaba obstáculos, ahora era incapaz de reparar lo que él mismo había destrozado con tanta negligencia. El final que nadie esperaba: la aparición de Alyssa. Antes de que Donovan pudiera siquiera empezar a recomponer su próximo movimiento, una visita inesperada llegó a las puertas de la finca Beaumont. Alyssa Madison, vestida con un blazer negro impecable y una falda a juego, parecía exactamente la consultora financiera pulcra y ambiciosa que era. A pesar de la conmoción en la mansión, la seguridad la reconoció de visitas anteriores con Donovan, y la dejaron pasar, aunque de mala gana. Se dirigió a la entrada principal, ignorando las miradas incómodas del personal de servicio.
La noticia se había extendido como un reguero de pólvora entre ellos. Sabían quién era y por qué estaba allí. Sin embargo, Alyssa parecía decidida, con el mentón desafiante. Mientras entraba en el vestíbulo, vio a Donovan, que descendía la gran escalera, con el rostro cruzado por una mezcla de emociones. Shock, ira, culpa. Él se acercó a ella, con la voz baja y cortante. «¿Qué estás haciendo aquí? Necesito hablar contigo», dijo Alyssa, con un tono frío y conciso. «No has respondido a mis llamadas. Me enteré de lo que pasó anoche. Toda la familia lo sabe, ¿verdad?» Ella exhaló bruscamente. «No me apunté a este nivel de drama». Los ojos de Donovan se encendieron. «¿Drama? ¿Crees que esto es solo drama? Toda mi familia está en crisis por culpa de nosotros». Alyssa se cruzó de brazos. «¿Te refieres a la reacción exagerada de tu esposa?» Montó una escena delante de todos. La mandíbula de Donovan se apretó. Sintió una repentina oleada de protección por Charlotte, una emoción que hacía meses que no sentía con tanta fuerza. «No la culpes a ella. Tiene todo el derecho a estar furiosa. La engañamos». Alyssa se burló, con un matiz de resentimiento en la voz. «Me estás haciendo sonar como la villana. Me dijiste que eras infeliz, que Charlotte ya no entendía tu visión, que el matrimonio estaba prácticamente muerto. ¿No recuerdas eso? Interacción con el público. ¿Crees que Alyssa tenía derecho a sentirse engañada también? ¿O fue su culpa por involucrarse con un hombre casado? Déjamelo en los comentarios». La culpa apuñaló a Donovan. Sí, había dicho esas cosas en momentos de debilidad, buscando simpatía o validación. Ahora esas palabras se sentían como cuchillos clavados en su propia espalda. «Independientemente de lo que dije en privado, la realidad es que hice un compromiso con ella y lo rompí», replicó. «Alyssa, esto se acabó. No puedo continuar con esto». Ella negó con la cabeza, una mezcla de incredulidad e ira torciendo sus facciones. «¿Así que eso es todo? ¿Arruinas tu matrimonio y luego decides que tampoco me quieres a mí? ¿Te das cuenta de cuánto he invertido en nuestra relación, profesional y personalmente?» Donovan se pellizcó el puente de la nariz, sintiendo una migraña inminente. «Me aseguraré de que tu posición profesional no se vea comprometida. Si necesitas referencias o si hay una posición en Infinitec». Ella lo interrumpió, su voz goteando sarcasmo. «Oh, qué generoso. Gracias por la oferta de trabajo, Don. Pero no vine aquí para negociar un movimiento profesional. Tú y yo teníamos algo real, y no puedes simplemente tirarme a un lado ahora que es inconveniente». Donovan inhaló profundamente. «No te estoy tirando a un lado. Estoy haciendo lo único que puedo hacer. Poner fin a una relación que se construyó sobre mentiras». La tensión en el aire era asfixiante. Alyssa lo miró fijamente, su furia mezclada con dolor. Por un momento, pareció al borde de las lágrimas. Luego su expresión se endureció, volviéndose calculadora. «Bien, si así es como quieres jugar, pero no esperes que me quede callada si Charlotte decide hacer público este escándalo. No olvides, Donovan, que sé mucho sobre tus negocios». La amenaza fue clara y aterrorizó a Donovan a múltiples niveles. No porque tuviera negocios turbios. Él se enorgullecía de sus estrategias comerciales legítimas, aunque agresivas, sino porque un escándalo público podría devastar aún más a Charlotte y a los niños. Antes de que Donovan pudiera responder, Charlotte misma emergió en el vestíbulo. Había escuchado las voces elevadas en la discusión desde el pasillo adyacente. Su mirada se deslizó entre Donovan y Alyssa. Su rostro se relajó momentáneamente por el shock ante la confrontación inesperada. Luego se recompuso, manteniéndose erguida. «Tú debes ser Alyssa», dijo Charlotte, su tono gélido pero controlado.
Sugiero que te vayas. Este no es ni el momento ni el lugar. Alyssa miró a Charlotte de arriba a abajo, y por un latido ninguna habló. Donovan podía sentir el pulso de la tensión, como electricidad en el aire. Alyssa abrió la boca como para replicar, pero quizás, sintiendo la inquebrantable resolución de Charlotte, exhaló bruscamente, se dio la vuelta y se marchó. Donovan consideró seguirla para evitar más conflictos, pero una sola mirada al rostro conmocionado de Charlotte lo ancló en su sitio. Permanecieron en silencio hasta que el eco de los tacones de Alyssa en el suelo de mármol se desvaneció por completo. Entonces Charlotte cerró los ojos, como si estuviera reuniendo los últimos restos de su compostura. «Hazme un favor», dijo suavemente, encontrando la mirada de Donovan. «Empaca tus cosas y vete. Necesito esta casa para mí por un tiempo. Necesito pensar sin que estés aquí». Él abrió la boca para oponerse, para ofrecerse a quedarse en un ala separada, pero el dolor resuelto en sus ojos lo silenció. «Está bien», dijo en voz baja. «Me iré, pero por favor, si necesitas algo». Ella simplemente sacudió la cabeza y se retiró por el pasillo. Donovan la vio desaparecer en las sombras de la mansión, dándose cuenta de que podría ser la última vez que la vería viviendo bajo el mismo techo. El laberinto legal y la autocrítica. Durante las semanas siguientes, la vida se convirtió en un torbellino de consultas legales, acuerdos de custodia y un doloroso escrutinio público. La prensa se enteró del affair de Donovan y el dramático anuncio de Charlotte. Aunque los detalles eran escasos, Charlotte se había negado a alimentar los chismes. Los fotógrafos acamparon frente a los bufetes de abogados, con la esperanza de vislumbrar a cualquiera de las partes. Los columnistas de sociedad tejieron historias sensacionalistas, algunos avivando la especulación de que Charlotte buscaba un acuerdo enorme, mientras que otros etiquetaban a Donovan como el típico multimillonario mujeriego. Llamada a la acción, ¿qué crees que es más difícil de enfrentar para un multimillonario? ¿La pérdida de dinero o el juicio público? Vota en nuestra encuesta rápida. Dinero, quiero tu reputación. Donovan se mudó temporalmente a un ático de lujo en el centro de Madrid. Se ahogó en el trabajo mientras intentaba simultáneamente comunicarse con Charlotte por todos los medios posibles. Le envió cartas sinceras disculpándose por el dolor que había causado. Prometió enmendarse y discretamente hizo arreglos para canalizar fondos adicionales a la iniciativa Beaumont Fairchild, con la esperanza de demostrar que todavía estaba comprometido con su sueño compartido de filantropía. Pero cada gesto fue recibido con silencio. Charlotte, por otro lado, se estaba ahogando en su propia agitación. Había contratado a un abogado de divorcios de buena reputación para representar sus intereses y proteger el futuro de sus hijos. Cada día era una montaña rusa emocional. En un momento, estaba resuelta en su decisión. Al siguiente, la atormentaban los recuerdos del hombre al que todavía amaba, el padre de sus hijos, el compañero con el que había imaginado envejecer. ¿Había espacio para la reconciliación? ¿Podría confiar en que no se desviaría de nuevo? Sus padres trataron de ofrecerle orientación, recordándole su propia fuerza y valía. Simone Kaufmann, su amiga más cercana, estaba allí a diario, prestando un oído o un hombro para llorar. Una tarde, tomando tazas de té de menta en el salón de Charlotte, Simone planteó una pregunta que golpeó profundamente a Charlotte. Cuando piensas en tu futuro, ¿sientes una chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, Donovan todavía pueda ser parte de él? ¿O se siente demasiado doloroso de imaginar? Charlotte,
Mirando el líquido que se arremolinaba en su taza de té, confesó: «No lo sé. Estoy enojada, herida, y sin embargo, hay una parte de mí que se pregunta si estoy perdiendo no solo un matrimonio, sino un compañero que, a pesar de sus errores, una vez me cuidó de maneras que nadie más lo ha hecho». Simón asintió, empatizando. Para eso es la curación. No tienes que decidir todo tu futuro ahora mismo. Tómate el tiempo para llorar, para recuperarte. Si Donovan está realmente arrepentido, te dará el espacio que necesitas. Paralelamente, Donovan estaba lidiando con su propia introspección. Durante un paseo nocturno por el Parque del Retiro, donde él y Charlotte una vez bailaron al son de un violinista callejero, rompió a llorar. El recuerdo de esa noche mágica se sentía como si perteneciera a otro mundo. Lleno de arrepentimiento, consideró ir a terapia, reconociendo por primera vez que podría tener una inagotable necesidad de validación que lo llevó por mal camino. Si quería tener alguna oportunidad de salvar a su familia, necesitaba enfrentarse a sus demonios. Unos días después, Donovan organizó una reunión privada con el abogado de Charlotte. Queriendo asegurar que la división de propiedades y los acuerdos de custodia se manejaran con respeto, insistió en la custodia compartida igualitaria de los niños si Charlotte estaba abierta a ello, prometiendo que no haría nada para que el proceso fuera contencioso. Incluso consideró renunciar a su puesto como CEO para priorizar a su familia. El mundo tecnológico podría verlo como un movimiento asombroso. Donovan Beaumont, cediendo su asiento de poder. Pero para él, parecía un sacrificio necesario para demostrar lo serio que iba con enmendar sus errores. Esta nueva humildad llegó gradualmente a oídos de Charlotte, principalmente a través de su abogado. Aunque todavía cautelosa, no podía negar que las acciones de Donovan indicaban un remordimiento genuino. Quizás, pensó, finalmente estaba viendo más allá del atractivo del éxito y el estatus. Ella decidió que sería beneficioso para los niños ver a su padre, y que no podía permitir que su amargura eclipsara su vínculo. Así que accedió a una reunión por la tarde con Donovan en un parque público, donde Jasper y Natalie podrían jugar. La reunión fue incómoda al principio. Donovan llegó temprano con ropa informal, un cambio con respecto a sus habituales trajes a medida. Sostenía un ramo de girasoles, los favoritos de Charlotte, y saludó a sus hijos con un nerviosismo visible. Jasper dudó, manteniéndose rígido mientras Donovan intentaba abrazarlo. Pero Natalie corrió a sus brazos, hundiendo la cara en su hombro, como si olvidara momentáneamente la agitación de las últimas semanas. Charlotte observó desde una ligera distancia. Su corazón se estremeció ante la escena. Donovan captó su mirada y se acercó con las flores, ofreciéndoselas tímidamente. «Gracias por dejarme verlos», dijo en voz baja. «Significan todo para mí. Y tú también, Charlotte». Ella aceptó el ramo, mordiéndose el labio. «Estoy haciendo esto por ellos», respondió, su voz inestable. «Te extrañan». Donovan asintió. «Los extraño a ellos, y a ti más de lo que puedo expresar. Sé que las palabras significan poco ahora mismo, pero estoy trabajando para convertirme en el hombre que una vez creíste que era». Hablaron un poco más, mientras los niños jugaban en los columpios, forjando el primer paso en un nuevo camino frágil. Esa noche, Charlotte se encontró repensando todo. A veces los divorcios son sencillos, una ruptura final de un vínculo irreparable. Otras veces se convierten en el impulso para un cambio personal profundo. ¿Podría Donovan cambiar lo suficiente como para reparar lo que había roto? ¿O era demasiado tarde? El
Camino hacia la redención. En los meses que siguieron, Donovan continuó asistiendo a sesiones de terapia, se retiró de las operaciones diarias de Infinitec e hizo todo lo posible para demostrarle a Charlotte que era sincero acerca de priorizar a su familia. Mientras tanto, Charlotte procesó su dolor, buscó asesoramiento y se centró en sus proyectos filantrópicos más que nunca. El proceso de divorcio avanzó, aunque lentamente. El abogado de Charlotte se aseguró de que todos los aspectos de la manutención de los hijos y la división de bienes fueran justos. Pero se produjo un cambio sutil cuando Charlotte accedió a reunirse con Donovan para una sesión de terapia familiar. Contra todo pronóstico, las viejas heridas comenzaron a sanar, cautelosamente pero de manera constante. Ella vio a Donovan bajo una nueva luz, defectuoso, arrepentido y trabajando genuinamente para reparar el daño. El día que el abogado de Charlotte trajo los documentos finales de divorcio para que ella los firmara, ella dudó. Mirando los papeles legales, recordó cómo Donovan había sido su mejor amigo, no solo su marido. Recordó las risas, las bromas internas, el apoyo silencioso que se ofrecieron mutuamente en los primeros días de Infinitec. ¿Podría reavivarse eso? No era una cuestión de volver a los viejos tiempos. Demasiado había cambiado, pero tal vez podrían empezar de nuevo. Esa noche visitó el ático de Donovan con los papeles firmados en la mano. Él la recibió en la puerta, con la aprensión grabada en su rostro. «Quiero que sepas», dijo en voz baja, «que no te lo reprocharé si los presentas. Es mi culpa y acepto las consecuencias». Charlotte asintió, entrando. Miró a su alrededor. El lugar era austero, minimalista, carente de la calidez de un hogar familiar. «Solo quiero hablar», respondió ella. Se sentaron uno frente al otro, con los documentos descansando sobre la mesa de café entre ellos. Durante horas, discutieron el futuro. Hablaron sobre lo que significaba la confianza, los límites y los compromisos necesarios para reconstruirla, y la necesidad de tiempo para demostrar un cambio genuino. Donovan se ofreció a seguir viviendo separados mientras trabajaban en terapia juntos. No presionó para una reconciliación inmediata. Simplemente expresó un deseo sincero de sanar y finalmente restaurar su vínculo por ellos mismos y por los niños. Al final, Charlotte tomó el bolígrafo, pero no firmó. En cambio, miró a Donovan con lágrimas en los ojos, una chispa de esperanza atreviéndose a surgir. «No, estoy lista para perdonarte por completo», admitió, «pero estoy dispuesta a darnos una oportunidad para ver si podemos avanzar de una manera más saludable. Si no podemos, entonces los firmaré». Una lágrima se deslizó por la mejilla de Donovan. «Gracias», susurró, con la voz ahogada. «Prometo que pasaré el resto de mi vida trabajando para ser digno de esa oportunidad». Y así comenzaron un nuevo capítulo. Tentativo, incierto, pero no sin esperanza. La prensa finalmente pasó a otros escándalos, y la familia extendida dejó de chismear una vez que vieron los esfuerzos genuinos de Donovan. La vida no volvió de repente a un cuento de hadas perfecto. Era un tapiz complejo de amor, traición, arrepentimiento y renovación. Sin embargo, a través de la perseverancia, la honestidad y el deseo inquebrantable de proteger a sus hijos, Donovan y Charlotte se encontraron forjando un camino que nunca supieron que existía. Uno donde incluso la confianza rota podría repararse minuciosamente, un día a la vez. Terminaría en un verdadero perdón o en una eventual separación. Solo el tiempo lo diría, pero por el momento, la esperanza era suficiente. Esta historia de traición y redención
ambientada bajo el cielo de Madrid, nos recuerda una verdad universal. Incluso las mayores fortunas y los estilos de vida más glamorosos pueden hacerse añicos por un solo acto de deshonestidad. Pero el verdadero legado no es el que se construye con riqueza, sino con la voluntad de reconstruir después de una caída. La lección final de Charlotte. La dignidad de una mujer no se basa en el anillo que lleva, sino en la valentía de enfrentar una mentira, sin importar cuán dolorosa sea la verdad. La lección final de Donovan. El éxito más grande es el que se consigue en casa, con la lealtad y el amor incondicional.